Realizaremos la revisión de fisiología de páncreas, la cual va a estar enfocada a estudiar la función endocrina mediante la liberación de insulina y de glucagón, y también vamos a conocer cuáles son los principales mecanismos por lo que estas hormonas regulan eventos que son muy importantes en el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa. Bueno, esto es muy importante tener bien claro cuáles son los objetivos de la revisión de este capítulo. Una de ellas es identificar cuáles son las principales hormonas secretadas por el páncreas endocrino, de dónde se originan y cuál es su naturaleza química. La segunda es enumerar las principales órganos blancos para la acción de las diferentes hormonas secretadas por el páncreas endocrino. Tenemos que comprender los mecanismos nutricionales, neuronales y hormonales que van a regular la liberación de las hormonas pancreáticas, y también tenemos que identificar los estados de enfermedad causados ya sea por una secreción aumentada o disminuida de las diferentes hormonas que se sintetizan por el páncreas endocrino. La mayor parte de la masa pancreática se va a componer principalmente de células exócrinas, las cuales van a estar agrupadas en lóbulos, conocidos como acinos, y estas van a estar a la vez divididas por un tejido conectivo. Van a estar interconectados con conductos que van a drenar hacia el conducto pancreático y hacia el duodeno. Y entonces estas son capaces de sintetizar, almacenar y secretar enzimas digestivas. Dentro del acino van a estar incrustados pequeños grupos de células endocrinas, las cuales están ricamente vascularizadas, y estos se conocen como las células de Langerhans. Son las que van a componer en un porcentaje del 1 al 2% del páncreas endocrino. En los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans predominan dos tipos de células endocrinas, las alfa y las beta. Las células beta constituyen aproximadamente el 70% de la masa total de células endócrinas, y el principal producto de secreción es la insulina. Las células alfa representan cerca del 18% de las células endócrinas, y estas van a ser las responsables de la secreción de glucagón. Esta porción va a estar inervada por fibras simpáticas y parasimpáticas que van a regular la secreción. La localización de estos tipos celulares dentro de los islotes tiene un patrón especial. Con las células beta, estas están localizadas en el centro y van a estar rodeadas por las células alfa y las gamma. Esta distribución desempeña un papel importante en la regulación parácrina célula a célula de la liberación hormonal. Bueno, ¿cómo están constituidas y en qué porcentaje? Las que están en su mayor proporción son las células beta, que producen y liberan insulina. Las células alfa, que sintetizan y liberan glucagón. Las células delta, 5% de las células de los islotes producen somatostatina. Las células PPP producen polipéptido pancreático, y las células epsilon hacen que el estómago produzca y libere la hormona grelina. ¿Cuál es la función de las hormonas pancreáticas? Bueno, su función es regular el metabolismo de los nutrientes en el organismo y mantenimiento de la homeostasis de la glucosa. Aquí debemos de tomar en cuenta algo muy importante. ¿Cuál es el órgano blanco de los efectos fisiológicos de las hormonas pancreáticas? Bueno, pues el órgano es el hígado, y este está expuesto a altas concentraciones de las hormonas que son liberadas en el páncreas, las cuales se van a distribuir a través de la circulación sistémica en cuanto se lleve a cabo su metabolismo. Iniciaremos con la revisión de la insulina. La insulina es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos. Es producida y secretada por las células beta de los islotes del páncreas. La insulina va a intervenir en múltiples procesos, principalmente en el aprovechamiento metabólico de los diferentes nutrientes, sobre todo en el anabolismo de los glúcidos. La síntesis de la insulina pasa una serie de etapas, como veremos más adelante. ¿Cómo se lleva a cabo la biosíntesis y secreción de la insulina? Bueno, la insulina se va a sintetizar en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso de las células beta de los islotes como preproinsulina. Esta está conformada con 109 aminoácidos
Este precursor pierde enzimáticamente algunos aminoácidos y se va a transformar en proinsulina de 83 aminoácidos en cadena única y va a formar una espiral. La proinsulina a la vez se va a transformar en insulina en el aparato de Golgi de las células beta. Esto se va a llevar por medio de un proceso enzimático, dando lugar a la insulina y a un péptido conector, o también conocido como péptido C, que está constituido de 32 aminoácidos, que este va a acumular gránulos secretores ligados al Golgi en el citoplasma celular. Estos gránulos van a contener cantidades muy similares o equimolares de insulina y péptido C. Esto es muy importante conocerlo porque uno de los estudios que nosotros pedimos para ver si todavía hay parte de célula beta es precisamente el péptido C. Bueno, aquí lo que les comentaba previamente se sintetiza como una parte de una prohormona de mayor tamaño, ¿sí? Y posteriormente que es preproinsulina, después a proinsulina y posteriormente pues va a liberar lo que es insulina y un conector que es el. La regulación de la secreción de insulina está controlada por diferentes factores, señales nerviosas, hormonales, nutricionales, y sin embargo aquí mencionamos que la glucosa va a ser la primera señal reguladora. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo la liberación de la insulina durante el día? Bueno, esto va a tener diferentes patrones, uno de ellos que son de naturaleza rítmica y va a ser pulsátil. Vamos a identificar más adelante con esquemas cómo se lleva a cabo esta liberación. Esta se lleva en dos ritmos diferentes, con periodos que son constantes, que van de 5 a 10 minutos y otro que va de los 6 a los 120 minutos. Esta liberación pulsátil de insulina es importante para lograr los efectos fisiológicos de la misma. La insulina es esencial para la supresión de la producción hepática de glucosa y también nos va a eliminar la glucosa del tejido adiposo. Esta liberación de insulina se va a incrementar después de una comida en respuesta al aumento de los niveles plasmáticos de glucosa y de aminoácidos. El límite de glucosa para secreción es de 80 a 100 miligramos, que es igual a los niveles de glucosa plasmática en ayuno. Máxima respuesta de los 300 a los 500 miligramos de glucosa. Si ustedes pueden verificar de aquí, pues vamos mencionando ya de antemano cuáles son los niveles normales de glucosa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que haya una liberación máxima de insulina. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que llega a mi consulta con una glucosa de 300 y esto se ha perpetuado durante varios días y el paciente no reconoce que es diabético, pues debemos explicarle precisamente que a pesar de tener esos niveles tan altos de glucosa, ya no tenemos una respuesta de la célula beta para la secreción de insulina, puesto que la máxima respuesta se va a presentar cuando tengamos de 300 a 500 y cuando nuestros pacientes llegan al hospital debutando con algunas alteraciones como estado hiperosmolar y cetoacidosis diabética que llegan con estos niveles de glucosa, incluso van a tener mecanismos compensadores como es la glucosuria, la eliminación de la glucosa por medio del riñón, pues nos está hablando que en realidad ya hay una disfunción importante de la célula beta. Y por lo tanto, son pacientes que se diagnostican ya como tal con diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2. ¿Cómo se lleva a cabo la secreción de insulina? Bueno, el páncreas es capaz de secretar 30 unidades de insulina a la circulación portal. Esto estamos hablando de en sujetos adultos. También vamos a ver que va a tener una secreción basal, que es aproximadamente de 10 microunidades por mililitro, o que corresponden a 0.4 nanogramos por mililitro. Esta secreción basal va a ocurrir en ayunas. Esto se realiza en ausencia de estímulos exógenos. Por lo tanto, como lo vimos en la diapositiva previa, las concentraciones plasmáticas de glucosa que van a estar o que son inferiores a 80 a 100 miligramos no nos van a estimular la liberación de insulina.
y la mayoría de los otros reguladores fisiológicos de la secreción solo van a funcionar cuando tengamos la presencia de niveles estimuladores de insulina. Esto es muy importante, conocer cuáles son los pulsos diferentes que van a tener un tiempo de aproximadamente 10 minutos. En este esquema podemos ver por este lado la secreción de insulina. Aquí tenemos el tiempo prácticamente en minutos. Bueno, el aumento de las concentraciones plasmáticas de glucosa es seguida por una liberación o una estimulación en la secreción de insulina. Esta respuesta, que es inmediata cuando nosotros ingerimos algún carbohidrato, se va a conocer como primera fase, la cual consiste en un brote rápido de liberación a un máximo y después va a existir una declinación hacia un índice de secreción bajo, como lo podemos ver aquí. Este proceso va a anteceder a una siguiente fase, que es la segunda fase. ¿En qué consiste? Esto consiste en un índice gradualmente de la secreción hasta alcanzar un nivel estable. Aquí es muy importante considerar que después de la ingesta de alimentos, las concentraciones de insulina periférica aumentan inmediatamente de los 5 a los 10 minutos. Va a alcanzar estas concentraciones pico entre los 35 y los 45 minutos y después va a declinar rápidamente a valores normales en un tiempo aproximadamente de hasta 120 minutos postprandiales. Por eso es muy importante conocer cuáles son las diferentes fases, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que sí hay modificaciones en los niveles de glucosa y vamos a empezar a identificar aquellos pacientes que vengan con alguna alteración en el transcurso del día y que vamos a tomar en cuenta para hacer el diagnóstico de las principales enfermedades que se generan por una afección de la célula beta, como es la diabetes mellitus. Entonces, aquí es muy importante recordar este aspecto. Primera fase, que antecede a la segunda fase, vamos a tener una respuesta inmediata y máxima, aproximadamente a los 35 minutos declina, y esta función o esta secreción se va a mantener estable durante las primeras 2 horas. Por ejemplo, para poner en práctica estos conocimientos, si yo tengo un paciente que llega en ayunas después de 8 horas y llega con una glucosa de 120 y han pasado 8 horas, ¿qué significa? Que ya estamos teniendo problemas en el metabolismo de los carbohidratos porque yo no estoy teniendo una respuesta adecuada en la liberación de la insulina. Bueno, ingerimos glucosa. Ese va a ser nuestro estímulo. Pero si yo ya tengo afección de la célula beta, así yo le lleve a un estímulo máximo, no voy a tener respuesta. Y entonces las manifestaciones que yo voy a tener va a ser la hiperglicemia. ¿Por qué otra situación es muy importante? Bueno, aquí estamos hablando que en sujetos normales la secreción de insulina es de aproximadamente 30 unidades. Hago mucho énfasis en esta parte. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan nuestros pacientes asustados que ya iniciaron insulina porque realmente lo requieren. Tanto diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2, diabetes gestacional van a requerir insulina si es necesario. Bueno, entonces nos preguntan siempre, ¿por qué mi paciente se está aplicando 10 unidades de insulina? Y cuando nosotros empezamos a incrementar, el paciente se asusta. Incluso hay pacientes que se llegan a aplicar hasta 40. Yo he tenido pacientes que se llegan a aplicar 80 unidades, obviamente hablando de pacientes que ya tienen patología, hablando y haciendo referencia sobre todo a diabetes. Entonces aquí es muy importante que recordemos esta parte, porque si no el paciente se va a asustar. Y le tenemos que recordar que realmente nosotros tenemos una secreción fisiológica de insulina, que esta se va a dar en sujetos sanos que no tienen diabetes, una liberación máxima de 30 unidades al día a la circulación. Entonces, ¿qué sucede? Si mi paciente es diabético, puede llegar a requerir más allá de esas 30 unidades. Bueno, ¿qué me va a dictar la cantidad de insulina que yo requiera? Bueno, que mi paciente primero que nada se apegue a un tratamiento, que tenga un plan alimentario y que realice ejercicio, que es lo fundamental en el tratamiento.
Entonces no se tienen que asustar. Y también aquí es muy importante para cuando nosotros vayamos a ver tratamiento con insulina. ¿Por qué? Porque de una forma sencilla les voy a enseñar que el tratamiento con insulina en pacientes que lo requieran se pone como base iniciar con 10 unidades. ¿Y por qué 10 unidades? Bueno, porque es la secreción basal que se tiene de insulina, que son 10 unidades. Con eso voy a lograr un efecto y a partir de ahí yo voy a empezar a subir, a subir, a subir, dependiendo si mi paciente lo requiere. Y estamos hablando de la liberación de insulina basal de 10 unidades cuando no tenemos estímulo de glucosa, que es el que nos va a permitir la liberación de insulina. Por eso es muy importante recordar estas dos fases, la primera fase o fase 1 y la segunda fase o fase 2. ¿Cómo se lleva a cabo el metabolismo de la insulina? Bueno, primero que nada debemos conocer que la vida media de la insulina en la circulación es de aproximadamente 5 minutos. Ya veremos cómo va a actuar y por medio de qué receptores va a ejercer sus funciones. Bueno, esta insulina se va a degradar principalmente en el hígado. Acuérdense que el 50% va hacia lo que tiene afinidad por por el tejido hepático a nivel del sistema porta. Bueno, también se va a degradar en el riñón y en el músculo. El 50% se va a metabolizar a nivel hepático. Posteriormente, bueno, también la insulina se va a filtrar en los glomérulos renales y se va a absorber en los túbulos, lugar donde también va a sufrir una gran parte de desintegración. Por eso es muy importante también recordar y tener este conocimiento porque el deterioro de la función renal va a prolongar la vida media de la insulina. Estas, pues prácticamente también otra forma de eliminarse es cuando se une a sus receptores. Se van a degradar cuando se unen al receptor, se interiorizan y obviamente esto va a sufrir una degradación de la insulina. Y esta va a estar destruida por proteasas en los endosomas formados por un proceso endocítico. La insulina va a tener diversos efectos, unos que van a generarse de forma rápida, que es en cuestión de segundos, otra de forma intermedia, que es en minutos, y el resto en horas, que se conoce como efectos tardíos. Bueno, aquí podemos ver, en la rápida va a haber mayor transporte de glucosa, aminoácidos y potasio en células sensibles a la insulina. En intermedio, uno de sus efectos es la inhibición de la desintegración de proteínas, activación de enzimas glucolíticas y la glucogenosintasa, inhibición de la fosforilasa y de enzimas gluconeogénicas, así también como la estimulación de la síntesis de proteínas. Tardías es aumento en la concentración del mRNA para las enzimas lipogénicas y de otro tipo. Y entonces vamos a ver cuáles son los principales efectos que se van a tener. Les comentaba a nivel del tejido adiposo, a nivel del músculo, a nivel hepático y de forma general, obviamente vamos a tener un mayor crecimiento celular. Algo que no les había mencionado, cómo se traduce la función de la insulina. Y muchas veces en la práctica clínica queremos pedir péptidos C, realizar una serie de estudios para verificar si todavía tenemos reserva pancreática que nos esté liberando insulina. Bueno, pues esto es muy sencillo. Un ejemplo que se ve y que muchas veces nos cuesta trabajo identificar es ver. Recordemos que la insulina es anabólica, no tiene un efecto catabólico. En la medida que nosotros tengamos la ingesta de nutrientes, se va a liberar insulina cuando tenemos, por ejemplo, en un sujeto sano, que no tengo alteraciones en su síntesis. ¿Qué sucede? Se los voy a mencionar como un ejemplo que siempre se los menciono en la escuela. Cuando ustedes llegan a la Facultad de Medicina, llegan con un peso aceptable, delgaditos. Conforme va pasando el tiempo, pues ustedes están rodeados de antojitos alrededor de las calles, desde tamales, jugos, cócteles con miel y avena, bueno, que aparentemente son naturales y son saludables, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Bueno, ustedes comen, tienen esta ingesta de nutrientes y ¿qué van a liberar? Pues van a liberar insulina, que es el principal estímulo. ¿Qué va a suceder si ustedes no tienen una actividad? Pues obviamente no van a catabolizar estos nutrientes, sino que van a hacer, pues los van a almacenar. Entonces van a tender a aumentar de tejido adiposo. Y en unos meses se van a dar cuenta que aumentaron de peso
y en algunos se van a dar cuenta que aumentó la lonjita. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo un paciente ya con problemas de sobrepeso u obesidad, que de repente empieza a bajar, a bajar, a bajar de peso? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que descartar es que este paciente no tenga alteraciones en la síntesis de insulina. Y entonces ya empezamos a revisar su historial. Mamá diabética, papá diabético, obesidad, obeso desde pequeño, etcétera. Datos de resistencia a la insulina, entre otras cosas. Entonces, ¿qué sucede con nuestros pacientes? Que ante el, ¿cómo se llama? Ante este gran aumento de peso, pues nos generan alteraciones en la célula beta y esto desencadenó al final que hubiese una disfunción. Entonces estas células beta fueron disminuyendo y por lo tanto llegó un momento en que pues ya no fue la secreción adecuada, ya no hay una secreción adecuada para mantener esta homeostasis de glucosa. Entonces, ¿qué sucede? Y empieza a fallar. Entonces el paciente empieza a entrar en un estado hipercatabólico y empieza a consumir el tejido adiposo, el músculo, o sea, empieza a bajar de peso. Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo podemos identificar a un paciente. Obviamente hay otras causas de bajar de peso, desde neoplasias, tuberculosis, procesos infecciosos, etcétera. Pero uno de los más frecuentes es precisamente a nivel metabólico. También problemas de la tiroides nos pueden condicionar baja de peso y que se va a acompañar por otras alteraciones. Por eso es muy importante recordar siempre qué función tiene la insulina. Y la función de la insulina es ser anabólica. Entre más coma y no haga ejercicio, voy a tener mayor peso y acúmulo precisamente en el abdomen, en las caderas, etcétera, ¿no? Y cuando un paciente ya empieza a tener deficiencia de insulina en su secreción, obviamente vamos a tener a que ya no va a tener mayor transporte de glucosa, aminoácidos y potasio en las células sensibles a la insulina. Y por lo tanto, pues el paciente va a observar una baja de peso. Por lo tanto, va a tener un efecto neto, se conoce como la hormona de la abundancia, porque se va a encargar del almacenamiento de los carbohidratos, proteínas. ¿Cómo se lleva a cabo el transporte de glucosa? Bueno, el transporte de la glucosa hacia las células está dado por una familia de proteínas transportadores de glucosa que poseen una distribución tisular única. El transporte de la glucosa es estimulado por insulina. ¿Y esto por qué está mediado? Bueno, pues está mediado por estos transportadores de glucosa que van a diferir de otro grupo de transportadores que vamos a encontrar porque estos son secuestrados en un 90% de forma intracelular. Esto ocurre cuando no hay insulina o cuando también tenemos la falta de otros estímulos como es el ejercicio. Al tener una unión del receptor de la insulina vamos a tener aquí un reclutamiento de los transportadores de glucosa, principalmente de los GLUT4, de los compartimientos vesiculares del citosol, a lo que es la membrana plasmática. Cuando ya tenemos un acúmulo, ¿sí? O hemos reclutado estos transportadores de glucosa en la membrana, el resultado es un aumento en la translocación que se lleva a cabo por un proceso que se conoce como exocitosis y disminución, y por lo tanto aquí disminuye el índice de endocitosis de GLUT4. Esto es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque este es un mecanismo por el cual la insulina va a estimular el transporte de glucosa hacia la grasa y las células musculares. Por eso es que lo que les mencionaba previamente, si ustedes no cuidan su dieta, no hacen ejercicio, obviamente vamos a tener un mayor acúmulo de ácidos. Entonces, el transportador de glucosa 4 corresponde a músculo y tejido adiposo, es estimulado por la insulina. Dentro de vesículas en el citoplasma de células insulinosensibles hay un conjunto de moléculas de transportador de glucosa 4, incrementa los receptores y posteriormente las vesículas van hacia la membrana celular y se fusionan y así se van a insertar los transportadores de dicha estructura. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la insulina se une a su receptor, lo que va a hacer es que haya una translocación
de estos transportadores de glucosa que se encuentran, por así decirlo, en el centro para irse a lo que es la periferia. En las células beta, el transportador más importante parece ser el GLUT2. Se encuentra en las zonas de membranas cercanas a las células endocrinas, permite la entrada de glucosa, la despolarización de la membrana celular y exocitosis de los gránulos de la insulina. ¿Qué va a realizar? Reduce la conductancia para el potasio, regulada por canales de potasio dependientes de ATP, despolariza la membrana, hay una apertura de los canales de calcio dependiente de voltaje y hay una entrada masiva de calcio. Esto es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos conocimiento de este mecanismo, pues vamos a ver que cuando revisemos el capítulo de antidiabéticos orales como son las sulfanilureas, pues vamos a encontrar que precisamente aquí vamos a tener, se va a llevar precisamente por este mecanismo. ¿Qué sucede aquí con las sulfanilureas? Pues prácticamente lo que va a bloquear es los canales de potasio. Esto va a condicionar una mayor despolarización, va a abrirle los canales de calcio y esto va a contribuir a un aumento en su entrada y por lo tanto a un aumento en la secreción de la insulina, que es la forma en la que van a funcionar los secretagogos. Aquí describiremos de forma amplia la primera fase de exocitosis, segunda fase de liberación o fase sostenida, que es la primera fase o fase 1, la segunda fase o también conocida fase 2. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que al parecer la liberación de la insulina es de dos depósitos diferentes de gránulos. En este caso, en la primera fase vamos a encontrar una liberación rápida del depósito de los gránulos o de la célula beta, que ya están acoplados a la membrana plasmática de las células beta y que prácticamente aquí no van a tener un movimiento adicional a lo largo de los microtúbulos y eso permite que en un momento dado tenga una respuesta inmediata. En la segunda fase, pues vamos a requerir, aquí sí hay un requerimiento de la movilización de los gránulos beta de un depósito de almacenamiento con la finalidad de llenar un nuevo depósito de liberación rápida de gránulos antes de su acoplamiento y antes de que se lleve a cabo la exocitosis. O sea, que la primera respuesta que nos vamos a tener es esta, que tiene que ser de forma inmediata. Posteriormente, ya en esta segunda fase, empezamos a tener un movimiento de estos depósitos para que vayan llenando precisamente o tengamos insulina en la primera fase y por lo tanto se dé a cabo la exocitosis. En la primera fase está provocada por cualquier estímulo, ¿sí? Y esto nos va a condicionar un aumento del calcio intracelular y por lo tanto la liberación de la insulina. En la segunda fase va a depender de la movilización de las vesículas desde el interior celular y anclaje a la membrana, y esta está desencadenada por secretagogos metabolizantes. Es lo que les comentaba previamente. Dentro de los tratamientos para diabetes mellitus tenemos los secretagogos, las sulfanilureas que vamos a ver más adelante, que son de primera, segunda y tercera generación. Por ello es muy importante revisar con detalle estas fases, porque es donde va a actuar precisamente nuestro secretagogo. Les pongo un ejemplo para que vayamos teniendo más interés. La sulfanilurea. La sulfanilurea es un fármaco que se utiliza en el control de la diabetes, principalmente pues prácticamente en todos los niveles. En el primer nivel de atención, segundo, incluso hasta a veces en el tercer nivel de atención por especialistas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es precisamente estimular las fases de secreción de la insulina. Pero ¿qué sucede aquí? Si yo no tengo ya reserva pancreática, así yo le dé la caja entera de la glibenclamida, que en muchas ocasiones damos incluso dosis máximas. La dosis máxima consiste en la dosis con la cual yo voy a lograr un efecto terapéutico.
Entonces, hemos visto en la práctica clínica que muchas veces estamos sobrepasando esta dosis, pero no recordamos precisamente cómo lleva a cabo la fisiopatología de la enfermedad y que en este caso, si yo ya no tengo célula beta, estos grupos de fármacos no me va a estimular o sea, no me va a servir para estimular la secreción de la insulina, ya sea en la primera o segunda fase. Y también de aquí, algo muy importante que mencionar es que los secretagogos, como el ejemplo más claro es la glibenclamida, no se da cada 8 horas. Se da precisamente en el momento que yo quiero que haya una liberación de insulina siempre y cuando haya reserva pancreática. ¿Cuándo va a ser? Obviamente lo tengo que dar 10 minutos antes del desayuno o 20 minutos dependiendo. Y también esto va a depender de la vida media del secretagogo, porque, por ejemplo, la glibenclamida que la damos, y ustedes lo van a verificar en su práctica clínica que se da cada 8 horas, pues van a ver que tiene una vida media de 12 a 24 horas. Entonces, ¿para qué le doy glibenclamida en el desayuno, en la comida y la cena? No tiene ningún caso. Yo tengo que darla, si su vida media es de 12 horas, pues obviamente me va a durar en el transcurso del día. Y si en la noche no ceno, pues ¿para qué la voy a dar? Sin embargo, nos damos cuenta que la mayoría de los médicos lo pone cada 8 horas o cada 12 horas. Y ven al paciente que llega en la madrugada con sus hipoglucemias. ¿Por qué? Porque el paciente se tomó su glibenclamida a las 9 de la noche, ¿sí? Donde hubo un estímulo si todavía tenía cierta reserva pancreática y esto nos va a condicionar hipoglucemia. ¿Cómo se lleva a cabo el mecanismo de la acción de la insulina? Bueno, para que se lleve a cabo esta acción, pues debe existir un receptor. Entonces tenemos que recordar que el receptor de la insulina pues va a pertenecer a una familia de receptores en la cual también va a incluir al factor de crecimiento similar a la insulina y el receptor relacionado con la insulina. Todos estos receptores van a estar implicados en el metabolismo, en la división y desarrollo celular. Recordando de forma general, como lo podemos ver en la diapositiva, bueno, el receptor de la insulina es una glucoproteína heterotetramérica del receptor de membrana, compuesto de dos subunidades, tanto una alfa y una beta, y estos van a estar unidos con dos puentes de disulfuro. La cadena alfa es la porción extracelular y el sitio donde se va a unir la insulina cuando éste llegue a las células. La cadena beta va a estar constituida por una región extracelular corta, pero también va a tener un segmento transmembrana y un segmento intracelular que va a tener una actividad tirosincinasa intrínseca, la cual va a controlar la unión de la insulina con la subunidad alfa extracelular. ¿Qué va a suceder cuando la insulina se une a su receptor? Bueno, lo que va a desencadenar va a ser la autofosforilación del receptor en los residuos de tirosina en el dominio citoplasmático. Sobre todo esto sucede en la cadena beta. Cuando esto sucede, bueno, el receptor activado fosforila numerosos sustratos de receptor de la insulina, que puede ser el receptor de la insulina 1, 2, 3 o 4, y esto pues nos va a condicionar que haya una generación de múltiples residuos de tirosina. Estas proteínas, que son conocidos como sustratos de receptor de insulina, lo que van a hacer es facilitar la interacción del receptor de insulina con los sustratos intracelulares. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Pues va a existir un reclutamiento de proteínas que son las encargadas de que se lleve a cabo la transducción de señales para las diferentes vías subsecuentes. Cuando tenemos esta transducción de las señales, el resultado como tal va a ser la activación del acoplamiento del receptor de insulina a las vías de señalización, sobre todo a diferentes vías que veremos más adelante con detalle, como es la fosfatidilinositol tresinasa, que también es conocida como PI3-enasa, y de la proteína sinasa activada por mitógeno, que lo encontrarán en algunos libros como el MAC. Bueno, en resumen tenemos insulina más receptor,
cambios conformacionales, autofosforilaciones de residuo de tirosina, activación de actividad de tirosinasa, va a fosforilar residuos de tirosina en citoplasma de células diana, va a transmitir señales al interior de las células y como resultado de estas fosforilaciones vamos a tener los efectos metabólicos, los cuales van a estimular la captación y utilización intracelular de glucosa. ¿Cuáles son los efectos sobre el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas? Bueno, vamos a ver primero que nada el metabolismo de los lípidos, en el cual pues vamos a tener un efecto lipogénico. ¿Esto qué significa? Pues que va a favorecer su síntesis, ¿no? Una síntesis de ácidos grasos y tracilglicerol en tejidos. Por lo tanto, vamos a tener una mayor captación de estos triglicéridos en la sangre hacia el tejido adiposo y músculo. ¿Qué nos va a inhibir en este caso a nivel del metabolismo de los lípidos? La insulina. Bueno, en este caso nos va a inhibir, es un potente inhibidor de la lipólisis en este tejido, lo cual nos va en un momento dado a favorecer en los niveles de ácidos grasos, disminuyéndolos, y también vamos a tener aquí una mayor oxidación de ácidos grasos en músculo e hígado. Nos va a inhibir, la oxidación de ácidos grasos en músculo e hígado y por lo tanto me va a inhibir la cetogénesis, ¿no? Por eso en los pacientes con cetoacidosis diabética que ya no tienen insulina, ¿qué es lo que sucede? Pues todo lo contrario, nos va a incrementar la oxidación de ácidos grasos y por lo tanto nos va a generar cuerpos cetónicos, los cuales nos van a generar alteraciones o enfermedades o complicaciones de la diabetes, como es la cetogénesis, la cetoacidosis diabética, que nos puede llevar a la muerte, ¿sí? En relación al metabolismo de los carbohidratos, pues obviamente aquí la insulina, pues ya lo comentamos en las diapositivas previas, pues nos va a aumentar el transporte de glucosa a través de la membrana celular en el tejido adiposo y músculo, y también nos va a incrementar los niveles de glucógeno en tejido adiposo, músculo y el hígado, que son los órganos diana. ¿Qué hace la insulina en el metabolismo de los carbohidratos? Bueno, en este caso va a generar que haya una separación del glucógeno en el músculo y en el hígado, o sea que no haya un almacenamiento, y también nos va a inhibir el índice de glucogenólisis y gluconeogénesis a nivel hepático. En relación al metabolismo de las proteínas, bueno, el metabolismo de las proteínas va a tener un efecto anabólico. Hay un transporte de aminoácidos hacia los tejidos, también hay una síntesis de proteínas en músculo, tejido adiposo y otros tejidos. Va a estimular su síntesis y va a retardar en este caso, la insulina, lo que me va a inhibir es la degradación de las proteínas, el músculo y por lo tanto los efectos fisiológicos de la insulina son estos. Controla el consumo y movilización de compuestos energéticos en el estado postprandial, entrada de la glucosa a las células, que ya mencionamos, tejido, graso, músculo, hígado, para que éstas puedan ser aprovechadas, aumenta la captación de sustratos combustibles por las células, almacenamiento de moléculas almacenadoras de energía, los triglicéridos y el glucógeno, y un incremento en la biosíntesis de macromoléculas, tanto de ácidos nucleicos y proteínas, ¿no? Transporte de aminoácidos al interior de las células, hepatocitos, células del músculo esquelético y fibroblastos. Por lo tanto, vamos a tener estos efectos a nivel, la insulina juega un papel muy importante en el metabolismo tanto de lípidos, carbohidratos y ahora revisaremos a la siguiente hormona, que es glucagón. Esta hormona de 29 aminoácidos pues es secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans y juega un papel muy importante en la homeostasis de nutrientes, pero que aquí nos va a condicionar efectos antagónicos a la acción de la insulina, o sea que es una hormona contrarreguladora. El glucagón tiene una vida media muy corta, aproximadamente de 5 a 10 minutos, muy semejante a la de insulina y se va a degradar principalmente en el hígado. Sus concentraciones del glucagón plasmático va a ser de 50 a 100 picogramos en promedio. Su precursor es el proglucagón, ¿sí? Y va a tener 4 dominios funcionales. El polipéptido pancreático relacionado con la glicetina, glucagón, GLP-1, GLP-2, que es el péptido similar al glucagón, proglucagón, que se expresa en el cerebro, páncreas e intestino,
y procesado proteolíticamente y da lugar a hormonas peptídicas. En relación a la liberación de glucagón, aún no tenemos muy bien los mecanismos establecidos, así como los tenemos con la insulina, que cuáles son los factores que nos van a desencadenar su liberación. Sin embargo, aquí es muy importante mencionar que, bueno, que el glucagón es una hormona hiperglucemiante y que nos va a estimular la glucogenólisis en el hepatocito y la glucogenólisis, la gluconeogénesis. Aquí es muy importante. La liberación de glucagón está dada por o estimulada por alteraciones en los niveles de glucosa, como son la hipoglucemia. Por lo tanto, ocurre todo lo contrario. La liberación de glucagón se va a ver inhibida cuando tenemos niveles altos de glucosa sanguínea, o sea que es inhibida por la hiperglucemia. Por ejemplo, una comida que tengamos ahora sí rica en carbohidratos va a ser una condicionante que me va a suprimir la liberación de glucagón y en este caso pues voy a tener como respuesta la liberación de la insulina de las células beta. Esto se va a llevar por diferentes mecanismos que veremos más adelante y que en la actualidad se utilizan como blanco terapéutico, como es el péptido similar a glucagón tipo 1. El papel fisiológico del glucagón está dado principalmente en dos tejidos blancos, como son el tejido adiposo y lo que es el hígado. El principal efecto del glucagón, pues ya lo comentamos, es aumentar los niveles de glucosa. Estos pues obviamente van a ser estimulados por la producción de glucosa a nivel hepática mediante dos mecanismos principales como es la gluconeogénesis y el rompimiento de glucógeno en general, conocido como glucogenólisis. Estas acciones están contrarrestadas por los efectos de la insulina. El glucagón a nivel hepático, bueno, también va a dirigir los ácidos grasos libres, alfa oxidación, en el tejido adiposo, va a estimular la lipasa y por lo tanto vamos a tener un aumento de la lipólisis y el envío de ácidos grasos al hígado. Bueno, el papel del glucagón a nivel renal es que me va a inhibir la reabsorción tubular de sodio. Por lo tanto, es considerada una hormona catabólica porque me va a liberar la glucosa para entrar en la circulación y me va a disminuir la entrada de glucosa hacia la cascada glucolítica, me va a estimular la glucogenólisis y me va a inhibir la síntesis de glucógeno y también me va a estimular la gluconeogénesis. La secreción del glucagón es pulsátil, tiene un efecto rápido, es estimulada por concentraciones bajas de glucosa u altas concentraciones de catecolaminas. La vida media es de 5 minutos y también va a estar su secreción regulada por sustratos, también por el sistema nervioso autónomo, hormonas y señales intercelulares. ¿Quiénes la van a inhibir? ¿Quién va a bloquear la función del glucagón? Bueno, va a ser la somatostatina y la insulina que van a tener este potente. Por lo tanto, la señalización de glucagón a nivel hepático va a consistir en estimular la degradación de glucógeno almacenado. También nos va a mantener la salida hepática de glucosa a partir de los aminoácidos precursores. Este mecanismo se le llama gluconeogénesis y nos va a promover la producción hepática de cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos precursores como es la cetogénesis. En el tejido adiposo va a aumentar los niveles de CAMP, aumentando la fosforilación de la triacilglicerolipasa y esto nos va a condicionar la producción de glicerol y ácidos grasos.
Otra hormona que vamos a revisar es la somatostatina, que se va a liberar en las células delta del páncreas. Bueno, esta es una hormona peptídica de 14 aminoácidos y que su liberación va a estar estimulada principalmente por los alimentos altos en grasa y carbohidratos, sobre todo en alimentos ricos en proteínas, y esta hormona va a estar inhibida por la insulina. ¿Qué sucede con esta? Bueno, aquí vamos a ver que se van a identificar dos formas activas, la somatostatina 14 y la somatostatina 28. Esto es muy importante porque la somatostatina 28 es 10 veces más potente que la somatostatina 14 en la inhibición de la secreción de la hormona del crecimiento y la insulina. Si revisamos el tema, vamos a encontrar que esta somatostatina fue identificada por primera vez a nivel del hipotálamo. ¿Y esto por qué? Bueno, aquí lo que observaron es que esta tenía una capacidad para inhibir la liberación de la hormona de crecimiento, principalmente. Entonces, bueno, vamos a ver que estas dos isoformas, tanto la somatostatina 14 y somatostatina 28, la vamos a encontrar en pequeñas cantidades, por ejemplo, en un pequeño porcentaje del 5 al 10% en tejido nervioso, renina, páncreas y estómago. Sin embargo, en el intestino delgado va a predominar la molécula de mayor tamaño, sobre todo en un porcentaje del 70 al 75%. Tomando en cuenta que las células delta están localizadas en la periferia de las células beta y el flujo sanguíneo que va del centro del centro de los islotes hacia la periferia, la somatostatina puede contribuir de manera limitada al control fisiológico también en la liberación de insulina y lo que es el glucagón. También es muy importante tomar en cuenta que esta va a tener diversas funciones, que va a actuar de diferentes formas. Esto con la finalidad de que haya una detención en el paso de nutrientes del tracto gastrointestinal a la circulación. También, ¿qué va a realizar? Bueno, nos va a prolongar el tiempo de vaciamiento gástrico, nos va a disminuir la producción de ácidos gástricos y gastrina, disminuye la secreción exócrina pancreática y nos va a reducir el flujo sanguíneo esplácnico y por lo tanto va a retrasar la absorción de Shilosha. Entonces, pues como vemos, si resumimos, pues vamos a tener una modulación de la neurotransmisión, vamos a tener también funciones motoras y cognitivas, inhibición de la motilidad intestinal y absorción de los nutrientes iones, esto con la finalidad de evitar este paso de nutrientes a nivel intestinal, del nivel intestinal a la circulación. Los efectos de la somatostatina van a estar mediados por la unión a receptores en la membrana plasmática. Estos receptores son receptores acoplados a proteína G y vamos a identificar 5 tipos de receptores, desde el 1 hasta el 5. También la somatostatina va a modular funciones inmunes, desde la proliferación de linfocitos hasta la producción de inmunoglobulinas y liberación de citoquinas proinflamatorias. Otra hormona liberada por el páncreas endocrino, principalmente por las células F, es el polipéptido pancreático. Es una hormona peptídica de 36 aminoácidos que va a pertenecer a una familia en donde también está incluido el neuropéptido Y y el péptido Y. Estas células F van a estar localizadas en los islotes pancreáticos, principalmente en la periferia, y se va a liberar a la circulación después de que tengamos una ingesta de alimentos. Y también otro factor que nos puede permitir su liberación va a ser el ejercicio y la estimulación vagal. Las funciones que va a tener
el polipéptido pancreático, pues incluyen desde una inhibición de la secreción pancreática exócrina, también juega un papel muy importante en la contracción de la vesícula biliar. Vamos a tener que va a estimular la secreción de glucocorticoides y va a jugar un papel muy importante en la motilidad gastrointestinal. Se menciona en la literatura que va a tener una capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y por lo tanto esto nos va a permitir que tengamos ciertos efectos en la regulación de los hábitos alimentarios. Hablaremos también parte del péptido C de forma general. Sabemos que cuando se sintetiza la insulina, el producto final va a ser la insulina y péptido C. Se produce de forma equimolar con la insulina y se utiliza principalmente para la evaluación clínica de la actividad residual de los islotes en el diabético. ¿Esto en qué nos ayuda el péptido C? Bueno, nos va a facilitar el empaquetamiento de la proinsulina, la formación de los puentes de sulfuro entre las cadenas alfa y beta de insulina y también parece mejorar la función renal. También otra de las funciones que va a tener el péptido C va a aumentar el flujo de sangre, la captación de oxígeno y la utilización de glucosa por los. La última hormona que revisaremos es sintetizada por el páncreas endocrino, es el polipéptido amiloide insular o también conocido como péptido amiloide del islote o amilina. Esta es una hormona peptídica de 37 aminoácidos y va a pertenecer a la familia de la calcitonina. Esta se va a sintetizar como un pequeño precursor que se somete a diferentes modificaciones post-translacional que se conoce como amidación. Se va a almacenar en las células beta y se va a liberar en forma conjunta con el péptido C y la insulina. La milina y la insulina juegan un papel muy importante porque van a regular de manera conjunta la concentración de glucosa en el torrente sanguíneo. Y esto lo que va a hacer es que van a suprimir la secreción postprandial de glucagón y va a activar la glucogenólisis y la glucólisis. Y por lo tanto también aquí como consecuencia vamos a tener un aumento del lactato. En diferentes patologías estos niveles de amilina se van a ver alterados. Estos van a estar principalmente elevados en la obesidad, en pacientes con diabetes gestacional e en pacientes hipertensos. Sin embargo, la amilina se va a encontrar reducido en aquellos pacientes con diabetes tipo 1. Por eso, uno de los tratamientos que podemos utilizar en en diabetes tipo 1 es precisamente los análogos de amilina. En ayunas, los niveles plasmáticos alcanzan del 10 al 15% de los de insulina en el estado postprandial aproximadamente en el 1% y van a ser metabolizados a nivel renal. Se va a estar aumentado sobre todo en estados de insulinoresistencia como es la obesidad, intolerantes a la glucosa y diabéticos, aunque veremos más adelante las implicaciones que tiene en los diabéticos tipo 1 y en los diabéticos tipo 2. Las funciones que tiene la amilina es la supresión de la captación muscular de glucosa mediada por insulina y la inhibición de la liberación de insulina y supresión de la liberación de glucagón. Bueno, con esta diapositiva damos por terminado la revisión de fisiología endocrina. Por lo tanto, debemos recordar, porque son conceptos muy importantes que nosotros debemos tener presentes al momento de realizar el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad relacionada con el páncreas endocrino. En este caso, la producción y liberación excesiva de hormonas pancreáticas usualmente se debe a tumores productores de hormonas, y que vamos también a ver más adelante, siendo los más frecuentes los insulinomas. Sin embargo, vamos a ver también que tenemos enfermedades muy comunes, como es la diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional, que son debidas a la alteración en la liberación de la hormona pancreática en la diabetes mellitus. Vamos a ver en los siguientes presentaciones cómo se va a clasificar y vamos a ir abordando cada una de ellas por orden de importancia.